Le llamamos función escalón unitario. Bien. Bien, entonces nosotros en algunas aplicaciones que en la ingeniería surgen algunas funciones que pueden activarse o desactivarse. Entonces, en ese momento vamos a platicar acerca de esas palabras, activarse o desactivarse, de acuerdo a ciertas condiciones. Por ejemplo, el voltaje aplicado en un circuito eléctrico puede ser activado o desactivado después de un cierto tiempo. Por consiguiente, resulta útil definir una función que tenga la propiedad de de activar y desactivar una función a conveniencia. Esta función especial se le llama función escalón unitario o función de Heaviside. Se define como 0 cuando se necesita pagar una función igual a 1 cuando sea necesario encender dicha función. Entonces, algunos libros no lo llaman como función escalón unitario, le dan el nombre más como una función por el nombre de este autor, que fue Heaviside. También nosotros sabemos, en este caso, que si observamos la figura número 6.1, la que tenemos aquí, ustedes podrán observar que si ahorita nos referimos en dirección al eje T, que sería esta parte, ustedes pueden observar aquí que nosotros podemos llamar esta línea horizontal una función constante. Después, si ustedes observan, hay un brinco en este caso y continúa nuestra curva. Bien, nosotros definimos o incluso observamos la expresión de una función escalón unitario. Entonces, nosotros decimos que una forma de expresar un escalón unitario sería a través de esta letra, que es una U de T menos A. Se define de esta manera. Este escalón unitario nosotros nos da a entender que en ese caso tenemos aquí la función. En ese momento decimos que es 0. Luego tenemos otra función que es 1. La función 0 que tenemos aquí va de un intervalo de 0. Es un intervalo semiabierto que va de 0 hasta A. Obviamente se está considerando la parte del 0 hasta un número A sin considerarlo a sí mismo. Y luego tenemos que 1 se está observando que pertenece, o también podemos decir que parte de su dominio sería aquellos valores mayores o iguales a A. Entonces, nosotros podemos decir que una función f que esté definida en un número mayor o igual que 0, se multiplica en ese caso por este escalón unitario. Entonces, la función de escalón unitario tiene esa propiedad de apagar o desactivar la parte de la función que corresponde en este caso. Corresponde entonces a este intervalo de 0, menor o igual que t y t menor que a. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros una función f de t que es igual a t cuadrada. Nosotros sabemos que vamos a considerar solamente aquellos valores mayores o iguales a 0. Y deseamos apagar la parte de la gráfica que corresponde al intervalo de 0, menor o igual que t, menor que 1. Entonces, el producto que nosotros tenemos aquí por parte de t cuadrada y el escalón unitario, se realizará dicha tarea al observar la gráfica 6.1. Bien, vamos nuevamente a la gráfica 6.1. Si ustedes observan, aquí tenemos una función, la función 0, que va de 0 a 1, ustedes pueden observar aquí en la parte inferior, y después tenemos otra función, que es esta curva de color negro, que va de 1 hasta un número muy grande. Ok, entonces ahí tenemos nosotros esas funciones identificadas por el escalón unitario. Bien,
también nosotros podemos analizar que el escalón unitario nos permite representar las funciones definidas en tramos en forma compacta. Por ejemplo, si nosotros consideramos la función definida en tramos, como se muestra en la figura 6.2, está dada por la siguiente función, escalón unitario. Vamos a ver la figura 6.2, que sería esta. Vean ustedes aquí, en esa parte tenemos una función constante, podemos decir que es 1, y después hay un escalón. Vean este escalón, el escalón baja 1, 2, 3 unidades, que sería llegar hasta menos 2. De ahí vuelve a ser constante y después vuelve a subir. Son 1, 2 unidades y se mantiene constante. Entonces, si nosotros queremos buscar una función que nos represente esta gráfica que ustedes están viendo en este momento, que es la figura 6.2, pues será la que tenemos aquí, que ya hemos encerrado, que sería esta, que es nuestro escalón unitario. Bien, entonces ahí tenemos que la función f de t es igual a 1. Aquí ustedes pueden observar es 1. Es una función constante. Después dice menos 3 unidades de escalón unitario, t menos 1. Y luego tenemos más 2 escalones unitarios, t menos 3. Entonces, nosotros podemos observar pues ya esta función. Bien, si nosotros observamos, en general, una función f de t puede estar definida en tramos. De acuerdo a la ecuación 6.20, esa sería esa función definida en tramos. Ahora, si nosotros suponemos que las funciones f0 y f1 están definidas en este intervalo semiabierto, pues es equivalente a que nosotros les podamos expresar de esta manera. Ven ustedes aquí, si yo tengo al menos dos funciones, vamos a llamar la función 0 y la función 1, y nosotros queremos calcular ese escalón unitario, tendrá que ser de esta manera. Elegimos primero la función f de 0 de t, que sería esta, menos, nuevamente la función f de 0 de t se multiplica por el escalón unitario. En este caso, A, vean ustedes quién sería A, sería la parte del intervalo en la que esta, pues, pertenece. Después tendríamos más f de 1, que sería esa función, por su escalón unitario, en este caso sería t menos a. Eso si hablamos de un escalón unitario con dos funciones, como vemos aquí en la ecuación 6.20 y en su función f de t sería 6.21. Si nosotros continuamos observando, podemos nosotros extender la ecuación 6.20 a una mayor. Por ejemplo, aquí podemos observar que tenemos la función f de t, que sería una función, dos, tres funciones. Tiene tres funciones continuas en tramos. ¿Cómo sabemos que están definidas en tramos? Bueno, pues aquí ustedes pueden observar los intervalos para cada una de estas funciones. Ok, entonces, ahora, si yo quisiera calcular, en este caso, la función f de t que representa a estas funciones continuas en tramos, pues nosotros podemos escribirlas de esta manera. Que tenemos aquí, f de t será la primera función, que es esta, y luego tenemos esta misma función que está multiplicando al escalón unitario. Después tenemos la función 1, que también está multiplicando el escalón unitario, menos nuevamente la función 1, que está multiplicando el escalón unitario, pero ahora vean aquí, este es en B, y este era en A. Y al final terminaríamos con la función 2, en donde la multiplicamos por el escalón unitario, obviamente con su intervalo, en este caso sería un número mayor, mayor que B. Entonces, vamos a poner en práctica esa parte con el siguiente ejemplo. Se nos dice que de acuerdo a esta ecuación, la función f de t está en 3,
3, podemos decir que en ese caso pertenece al intervalo semiabierto de 0 hasta 2. 2t menos 2 pertenece al intervalo también semiabierto, de 2 hasta 4. Y también tenemos el seno de t, pues que pertenece a aquellos valores mayores o iguales a 4. Entonces necesitamos nosotros determinar la función escalón unitario y graficarla. Es decir, que de acuerdo a estas tres funciones que tenemos aquí, pues nosotros tenemos que calcular la ecuación 6.22. Entonces, según la expresión 6.22, ustedes identifiquen cuánto vale o quién va a ser su función f de 1, en este caso sería 3, f de 2 sería 2t menos 2 y f de 3 sería el seno de t. Ahora, aplicando la ecuación 6.22, la aplicamos porque esta forma general es igual a la que se nos está pidiendo en esta parte. Si ustedes observan, aquí son también tres funciones, f de 0, f de 1 y f de 2. Aquí tenemos esa misma cantidad, por eso podemos aplicar la ecuación 6.22 para encontrar esa función escalón unitario. Ahora, nosotros identificamos f1, que sería 3, menos 3 por el escalón unitario. Vean ustedes cuánto vale aquí a, sería 2, por eso aquí se coloca 2. Y luego tendríamos más la función 2 de t, que sería 2t menos 2, por el escalón unitario, en donde le da continuidad al anterior, que sería en t menos 2. Aquí escribimos también a, recuerden que sería este numerito. Y luego tenemos menos, nuevamente, la función 2 de t menos 2, por el escalón unitario t menos 4. Recuerden que el siguiente numerito sería 4, por eso se escribe aquí 4. Más el seno de t, ¿por quién? Por el escalón unitario, que sería en este caso t menos 4, que sería esta parte. Entonces, aquí nosotros ya podemos observar que se concluyó la ecuación, función escalón unitario, y ahora se nos pide la gráfica. Vamos a hacer la gráfica en este caso, que sería la 6.3 que tenemos aquí. Bien, recuerden ustedes que nos dicen que la función sería esta, escalón unitario. Recuerden que tienen al 3, en la función constante. Ustedes la pueden identificar en esta parte. La función es constante, 3 parte de 0 hasta 2. Vean ustedes, llegó a 2, hasta aquí llegó el trazo, y después aparece otra función, que es una ecuación lineal, que sería esta parte. Esta. Entonces, esta inicia en ese punto, cuando es 2, ustedes pueden observar aquí, cuando t es igual a 2, inicia y termina. Ven ustedes hasta dónde termina. Aquí le vamos a colocar algunas líneas, o bueno, puntos. Termina a 4. Recuerden que eso se ve por parte de la expresión que tenemos aquí, que es de 2 a 4. Entonces, su escalón unitario pues termina en esta parte. Ahora, nosotros la tercera función que tenemos como seno de t se expresa aquí. Aquí se expresa. Después de que nosotros terminamos de graficar esa función, continúa la siguiente función, que sería el seno de t, obviamente para aquellos valores mayores a ¿quién? A 4, ¿vale? Entonces aquí ustedes pueden observar el trazo de estas funciones. Bien, ahora nosotros vamos a trabajar con una función definida en tramos de esta manera. Imagínense ahora ustedes que se nos proporciona una función de t menos a por el escalón unitario, t menos a, y esto es igual a tener 0, la primera función es 0, que va del intervalo semiabierto de 0 a, y después tenemos aquí la función f de t menos a, en donde consideramos aquellos valores mayores a ¿quién? A. Entonces, nosotros podemos observar lo siguiente.
Esa función que acabamos de analizar desempeña un papel importante en la formulación del segundo teorema de traslación. Como se muestra en la figura 6.4 y 6.5, la gráfica de la función, en este caso, tenemos aquí la función f de t menos a con su, bueno, que está multiplicando por el escalón unitario, es la gráfica de la función f de t desplazada a unidades hacia la derecha sobre el eje t. Entonces vamos a observar las figuras 6.4, vean, aquí tenemos nosotros nuestra función. Esta función es una parábola. Vean de dónde inicia. Se está considerando de 0 en 2 y en 4 también es 2. Ahora, esto es cuando nosotros trabajamos valores mayores o iguales a 0, en el caso del eje t. Entonces aquí tenemos nosotros nuestra función f de t. Ahora, si nosotros, vean ustedes la figura 6.5, si la función que conocemos la afectamos, vean aquí, por un escalón unitario y luego por aquí t menos a, recuerden que mi función f de t era más o menos así, más o menos de 2 por acá, así creo que más o menos a 4. Esa era la función f de t. Pero si a f de t nosotros le agregamos t menos a, pues esto lo que hace es que nuestra función se empiece a trasladar, ¿vale? Se empieza a mover. Aquí, por ejemplo, se está moviendo 4 unidades, en ese caso, a la derecha. Obviamente hay un escalón también unitario. Vean ustedes la función, cómo nos quedaría. Si es esta la parte de la figura 6.5, sería nuestra función, ven aquí de color negro la línea que sería en 0, y después tenemos el escalón unitario. Recuerden que el escalón unitario sería esta parte, en donde tenemos nuestra función. Entonces, de acuerdo a esto, el primer teorema de traslación que nosotros platicábamos en las sesiones anteriores, ahí observábamos nosotros que un múltiplo exponencial de la función f de t da como resultado una traslación transformada, obviamente, en la función f mayúscula de s, obviamente sobre el eje s. Entonces, del mismo modo, nosotros podemos aplicar el segundo teorema de traslación, o aquí cuando la función f mayúscula de s se multiplica por una función exponencial, en donde a, aquí el coeficiente a de esta exponencial deberá de ser mayor que 0. Entonces la transformada inversa del producto tendrá que ser de esa manera, e a la menos a por s de la función f de s es la función f que se desplaza a lo largo del eje t, la cual se puede observar en la figura 6.5. Ya observamos la figura 6.5 y vimos ese desplazamiento que tuvo nuestra función. Entonces, el teorema 30 nos habla del segundo teorema de traslación. Este teorema de traslación, recuerden que es a lo largo del eje t. Entonces, si nosotros queremos calcular f de s mayúscula, debe de ser igual a la transformada de Laplace de la función f de t. Entonces, nosotros definimos que el valor de a, en este caso, deberá de ser mayor que 0. Recuerden eso, que nosotros consideramos aparte porque estamos trabajando en un cuadrante totalmente positivo. Entonces, si nosotros queremos calcular la transformada de Laplace de esta parte, en donde tenemos la función f de t menos a que está siendo desplazada en a unidades, y luego tenemos un escalón unitario, el producto de estos dos, al calcular su transformada de Laplace, nos quedaría de esta manera. Tendremos entonces la exponencial menos a por s por la función f mayúscula de s. Entonces, para ya nosotros la transformada de Laplace de una función escalón unitario, se puede utilizar también la definición 27 o el segundo teorema de traslación, que sería esa. Entonces, utilizando este último, que se refiere al teorema 30, si nosotros decimos que f de t es igual a 1, entonces f de t menos a también deberá de ser 1. Y f mayúscula de s, en ese caso, deberá de ser la transformada de Laplace de la función f de t. Y en ese caso, si es 1, deberá de ser igual a 1
sobre S. Entonces, de esta manera nosotros obtendríamos lo siguiente. Si nosotros quisiéramos solamente calcular la transformada de Laplace del escalón unitario, nosotros podemos decir que esto sería igual a ¿quién? Puede tener una exponencial a la menos A por S sobre S. Entonces aquí lo que tenemos es el producto, vean ustedes, de este 1, recuerden que la transformada de Laplace de 1, pues es igual a 1 sobre S, y al multiplicarlo por esa función exponencial nos quedaría este cociente que sería la ecuación 624. Entonces, a partir de aquí, nosotros podemos trabajar en nuestro formulario. ¿A qué es igual esta transformada de Laplace? Lo vamos a utilizar mucho. Y también a qué es igual solamente la del escalón unitario. Entonces, nosotros ya tenemos estas dos expresiones en esa parte. Bien, entonces ahora tenemos el siguiente ejercicio en donde se nos dice que hay que calcular la transformada de Laplace de una función correspondiente, en este caso la figura 6.2. Recuerden ustedes que fue la primera gráfica en esta sesión, que fue 1 menos 3 por el escalón unitario de t menos 1, y luego tenemos más 2 por el escalón unitario de t menos 3. Entonces tenemos esta función escalón unitario. Y nuestro trabajo es encontrar la transformada de Laplace. Bien, de acuerdo a lo que hemos estudiado, tengan a la mano entonces la ecuación que tenemos aquí y la ecuación 624. Para ello, ven ustedes cómo calculamos la transformada de Laplace, en este caso, de esa función escalón unitario. Tenemos que hacerlo para el primero, recuerden que sería 1 menos 3 por el escalón unitario, transformada de Laplace, más 2 por la transformada de Laplace del siguiente escalón unitario, t menos 3. Y recuerden ustedes que por parte de la ecuación que tenemos aquí, 624, vean a qué es igual el escalón unitario. Es igual a una exponencial a la menos AS sobre S. Para 1, ustedes ya saben que es igual a 1 sobre S, y para este lo tenemos que multiplicar 3 veces por E a la menos S. Recuerden cuánto vale A. Aquí podemos escribir nosotros que A es igual a ¿quién? Vean ustedes aquí, tenemos T menos 1, y vean ustedes aquí, en la 624, cuánto vale A. Aquí tenemos nosotros que es menos A. Entonces, el valor de A aquí que tenemos, vamos a colocarlo en esa parte. De por sí ya es negativa, entonces nos quedaría E a la menos S. Hacemos lo mismo para el siguiente, ustedes van a multiplicarlo por 2. Ahora multiplican por una exponencial, en este caso ven cuánto vale A. Para ustedes A vale 3, entonces lo multiplican menos 3 por S sobre S. Y de esta manera nosotros tendríamos ya la transformada de Laplace de una función escalón unitario. Ahora viene la siguiente parte en donde nosotros podemos ahora aplicar la inversa, o cómo aplicar la inversa del segundo teorema de traslación. A ver, déjame ver, ahí está. Bien, entonces llegamos a esta ecuación, la 6.25. Así como nosotros hemos desarrollado una transformada de Laplace directa para una función de escalón unitario, tenemos que también buscar la manera de que cuando lleguemos a ese resultado, nosotros apliquemos la inversa, obviamente, del segundo teorema de traslación. Para ello, ustedes dirían, bueno, nosotros si sabemos que f de t es igual, en ese caso, una transformada de Laplace inversa de la función f de s, y la condición es que a sea mayor que 0, entonces la transformada de Laplace inversa de esta función que tenemos aquí, e a la menos a por s por f de s, ustedes saben bien que por parte de ese ejercicio que acabamos de resolver hace un momento, vean aquí cómo nos quedó. Nos quedó 1 sobre s, luego nos quedó menos 3. Alguien me va a decir ahí,
que sería por una exponencial a la menos s, y por ahí alguien me puede decir, bueno, eso sería 1 sobre s, ¿ya vieron? Entonces, lo que se refiere a ese teorema inversa del segundo teorema de traslación es que nosotros identifiquemos primero quién es esa función exponencial. Es algo que estoy haciendo en esa parte y lo estamos multiplicando por la función f de s. Entonces, esto al final me tiene que dar lo siguiente. Esto tendrá que ser la función f de t menos a por su escalón unitario, que sería t menos a, ¿vale? Entonces, de esta manera podemos nosotros aplicar su inversa del segundo teorema de traslación. A ver. Bien, ahora se nos pide evaluar la transformada de Laplace inversa. En ese caso tenemos 1 sobre s cuadrada más 4 por e a la menos pi por s. Nosotros identificamos cuánto vale a. Recuerden que eso lo sabemos por parte de la exponencial, que sería pi. Y luego identificamos cuánto vale la función f de s. Vean ustedes, en este caso, ustedes saben bien que vale 1 sobre s cuadrado más 4, pero hay que hacer aquí algunos arreglos para poder aplicar una de las transformadas de Laplace directas que tenemos, bueno, en especial inversas, por parte del teorema 25. Entonces, pues se hace una completación en este caso. Nosotros podemos observar aquí el proceso. Decimos nosotros que para calcular la transformada de Laplace inversa de esta función f de s, en donde la tenemos multiplicada por una exponencial, pues vean ustedes que aquí teníamos 1, le agregamos un 2 y también dejamos fuera ese 2. Es decir, quedó por parte de un cociente, transformada de Laplace inversa, recuerden que es un producto, y ya tenemos completa 2 sobre s cuadrada más 4 por e a la menos pi por s. Y recuerden ustedes que la transformada de Laplace inversa de esto es igual a ¿quién? A la función seno. Seno de 2 veces, en este caso recuerden que omega es 2, de t menos pi. Recuerden que pi sería el valor de a por el escalón unitario, que sería t menos pi. Recuerden que aquí sería también a, y a es igual a pi, nos quedaría entonces de esa manera. Entonces aquí tenemos ya aplicando el segundo teorema de traslación, pero en su inversa. Y nosotros algunas veces, con frecuencia, necesitamos determinar la transformada de Laplace del producto de una función, por ejemplo, f de t, y la función de escalón unitario, cuando la función f de t no tiene la forma desplazada. Si ustedes observan aquí, tenemos la función f de t menos a que está siendo desplazada. Pero para determinar esta transformada utilizamos la definición 27 y decimos que de acuerdo ahí a la definición tenemos que el escalón unitario de t menos a y la transformada que nosotros hacemos aquí, en donde decimos que u es igual a t menos a, sería de esta manera. Si nosotros queremos calcular la transformada de Laplace de esto, de esa función f de t, y tenemos aquí el escalón unitario, tendrá que ser de esta manera. Tenemos que resolver una integral del tipo impropia, en donde tenemos aquí nuestra orden exponencial, tenemos nuestra función f de t, y también ven ustedes a qué es igual. Esta exponencial, si ustedes ven, aquí definimos que u es igual a t menos a. Recuerden que eso se da porque de acuerdo al escalón unitario tenemos t menos a, pero algunas veces solamente es necesario tener, por ejemplo, 1, o tener aquí otra letra, o tener solamente una variable. Por ejemplo, pudiera ser hasta incluso x también, ¿no? Pero bueno, aquí nos dicen que de esta u, y luego aquí nosotros la manejamos otra vez como u, estamos haciendo un pequeño cambio, decimos que u es igual a t menos a, ¿sí? Suponiendo esto, en donde u es igual a t, a la variable t, y la desplazada que sería menos a, nosotros aquí estamos sustituyendo ese valor de u. Entonces nosotros aquí podemos observar que tenemos en la integral
tenemos menos S por T. Si ustedes calculan el valor de T, dirían, bueno, de acuerdo a esa expresión, nosotros deberíamos saber que U más A debería de ser igual a ¿quién? A T. Entonces T vale U más A. Por eso aquí ustedes pueden observar esos cambios de U más A. Y también aquí en la función f de t también sería de U más A. Aquí cambia también la diferencial y sería la diferencial de U. Y esto, si ustedes resuelven la integral impropia, les tiene que dar este mismo resultado, ¿vale? Que sería la exponencial a la menos A por S y la transforma en Laplace, obviamente de esta función que está siendo desplazada un número a unidades. Entonces, aquí nos han propuesto o nos han demostrado la alternativa del segundo teorema de traslación. Y luego nos dicen aquí también la forma alternativa que tenemos nosotros del segundo teorema de traslación, que es la siguiente, que si nosotros sabemos que nuestra función f es una función definida en este intervalo de 0 hasta infinito, recuerden que es un intervalo semiabierto por la derecha, nuevamente nos recuerdan que a es mayor que 0, nosotros podemos observar que la transformada de Laplace de esta función f de t más a, que está siendo desplazada a unidades, pues debe de existir también un número s mayor que s subíndice 0, eso ya lo vimos al inicio de esta unidad. Entonces, la transformada de Laplace sería la siguiente. Si mi función, yo tengo una función f de t que está siendo multiplicada por un escalón unitario, en este caso t menos a, esto deberá de ser igual a multiplicarlo por una exponencial e a la menos a por s y multiplicarlo por la transformada de Laplace de la función de t más a. Hay varios ejemplos acerca de esto y nosotros podemos utilizar en este momento la ecuación 6.26. En este momento podemos nosotros ya resolver este ejercicio en donde se nos pide determinar la transformada de Laplace. Vean ustedes, tenemos una función f de t que está siendo multiplicada por un escalón unitario. Entonces, nosotros podemos identificar quién va a ser la función f de t y cuánto vale incluso también a. Nosotros sabemos que la función f de t se tiene que hacer de esa manera. Nosotros sabemos aquí, a ver, espérenme, aquí sabemos que la parte del escalón unitario vale, vean, vale t menos 2. Entonces, de acuerdo a lo que hemos estudiado, nosotros tenemos que igualar a la función f de t en t más a. Entonces, para nosotros sería t más 2. Por eso aquí, en esta parte, a ver, déjenme revisar esta parte, aquí. Ouch, vamos a ver. Aquí. Entonces, por eso evaluamos la función f de t más 2. Recuerden que se evalúa en esa parte, en esta y en esta. Aquí ustedes tendrían t más 2 al cuadrado menos 3 por t más 2 más 2. Si ustedes simplifican estos productos, nos quedaría al final este resultado de t cuadrada más t. Ahora, nosotros necesitamos calcular su transformada de Laplace, por eso lo hacemos de esta manera. Recuerden que esta función f de t más 2 es igual a t cuadrada más t, entonces calculamos la transformada de Laplace de t cuadrada más t, y eso nos daría lo siguiente. Para la primera, recuerden que nos daría 2 sobre s al cubo más 1 sobre s cuadrada. Ya teniendo en cuenta el teorema 22. Ahora, recuerden que nosotros necesitamos calcular la transformada de Laplace de esta función por este escalón unitario. Ya nosotros sabemos cuánto vale la transformada de Laplace de la función f de t más 2. Y vean ustedes, aquí la tenemos. Y también nos hace falta ahora
multiplicar esta expresión por una exponencial. Y de esa manera nosotros hemos ya desarrollado o calculado la transformada de Laplace inversa de un producto en donde ese producto incluye una función de f de t y un escalón unitario. Entonces tenemos ahí esa parte. Entonces nosotros, aquí déjenme revisar. Okay, vamos a ver. Bueno, yo tenía que hacer de manera manual. A ver dónde nos quedamos. Bien, estábamos revisando esta parte. Bien, esto ya motiva que nosotros podamos resolver la siguiente transformada de Laplace que tenemos aquí. Obviamente, esa transformada de Laplace tiene una función f de t, ustedes la pueden observar, pero el detalle es que f de t que tenemos aquí está definida por medio de este escalón unitario. Bien, entonces nosotros tenemos que trabajarla de esa manera, tenemos que desarrollar ese escalón unitario, no se nos proporciona, solamente nos dan la función f de t que es 0, la constante 0, está en el intervalo de 0 hasta 3 pi medios, y la función seno de t pues pertenece al intervalo en donde el conjunto de números deben de ser mayor o igual a 3 pi medios. Entonces, el paso siguiente sería que nosotros calculemos el escalón unitario. Entonces, tengan mucho cuidado en sus exámenes, porque si les muestran esto, hay que calcular entonces de inicio el escalón unitario. Entonces, vamos a calcular el escalón unitario. Ya es sencillito, ya lo hicimos hace un momento. Aquí lo vamos a poner en práctica. Déjenme revisar donde tengo las láminas. Ok, creo que ya está aquí. Bien, entonces vamos a copiar, en este caso, vamos a trabajar nuestro escalón unitario. Y recuerden que tenemos aquí dos funciones, entonces nuestro escalón unitario a considerar, a trabajar, tendría que ser el que está expresado está expresado más arriba. Aquí. Recuerden que en la 620 nos dijeron cómo nos pueden mostrar nosotros esa función f de t y cómo nosotros podemos calcularla en una función escalón unitario. Entonces, nos vamos aquí. Vean ustedes que les pide. Les pide f de t. Escribimos aquí f de t. No se ve. Escribimos f de t es igual a ¿quién? Les pide la función f de 0 de t, y luego nos pide menos, en este caso f de 0, menos f de 0 de t, por el escalón unitario, que sería u,
t menos a, y luego tenemos más f de 1 de t por la escala unitario, t, en este caso sería b, sería igual menos a, ok, menos a, así nos quedaría. Entonces regresamos a nuestro problema. Aquí. Entonces aquí tenemos nosotros nuestra función. Ahora vamos a calcular a qué es igual. Recuerden que aquí nos piden la función f de t será igual a quién. Recuerden ustedes que f subíndice 0, ven ustedes cuánto vale, vale 0. Aquí escribimos 0. Y luego tenemos nuevamente la función, que en este caso sería 0 por el escalón unitario de t menos, ¿cuánto vale a? A vale 3 pi medios. Escribo aquí 3 pi medios más, vean cuánto nos dice f1 de t, que en ese caso sería seno de t. Entonces aquí escribo el seno de t, seno de t por su escala unitario, en ese caso sería t menos 3 pi medios. Estos dos términos se anulan y tendríamos nosotros que f de t es igual a ¿quién? Al seno de t por el escalón unitario de t menos 3 pi medios, ¿vale? Esa sería nuestra función f de t. Y entonces, nosotros aquí ya podemos empezar a sustituir lo que hemos nosotros calculado en este momento. Por eso nuestra transformada de Laplace nos quedaría algo como esto. Aquí creo que se ve esa sección. Bien. Aquí recuerden ustedes que esta parte es la transformada de Laplace para la segunda derivada. Aquí la tenemos para la primera, para el y. También la tenemos aquí para lo que hemos calculado del escalón unitario, que se recuerden que es la misma, solamente que yo tengo primero la función y después tengo el escalón unitario. Aquí lo pone al revés, que es el escalón unitario, y después por la función seno de t. Recuerden ustedes, aquí es igual, aquí la transformada de Laplace, en esta parte, en esta parte y en esta parte. Recuerden ustedes que se refiere a la función y de s. Bien, ahora nosotros aquí tenemos calculando la transformada de Laplace de esta función por este escalón unitario. Ustedes ya saben cómo calcular esto. Se nos dice que para poder calcular esa transformada de Laplace de este escalón unitario por una función f de t, deberá de ser igual, en este caso, a menos el coseno, en este caso tenemos de t menos 3 pi sobre 2, por el escalón unitario en este momento de t menos 3 pi sobre 2. Entonces, cuando nosotros calculemos este escalón unitario, aquí hay algo interesante de que la función seno de t, si nosotros lo vamos a hacer en la siguiente sesión, si nosotros la identificamos gráficamente, eh, eh, podemos mencionarlo como su igualdad en este caso es con este coseno, es decir que esto y esto son lo mismos, ¿sí? Son los mismos en este caso. Entonces, si nosotros tratamos de hacerlo gráficamente, esta función, podremos nosotros confirmar que se trata de la función coseno, pero también está trasladada. Entonces, por eso, observando esa propiedad, por eso concluimos que es igual a tener esto por el escalón unitario, que sería t menos 3 pi medios. Y bueno, nosotros ya sabemos cómo calcular esto. Recuerden que sería, en este caso, nuestra
Aquí sería sería S, bueno, sería menos S sobre S cuadrado más 1. Recuerden que la transforma en Laplace del coseno. Y luego lo multiplicamos por una exponencial. Aquí solamente que está todo unido, pero recuerden que nos quedaría algo como esto, menos S sobre S cuadrada más 1 por E a la menos A. ¿Cuánto vale A? Pues sería 3pi medios por S. Lo podemos colocar así. Y ya simplificada, pues sería este producto. Bueno, entonces, la siguiente sesión continuaríamos el día lunes. No he checado bien cuándo tenemos nuestro regular, pero el día domingo les recomiendo que revisen si es que tenemos el regular en esta semana que viene, porque a veces nos cambian fechas. Miércoles.